sueños, pero en ese día me habló de un instrumento. Y ese instrumento así, exhortándome, yo postrando los mandamientos, llorando en un templo. Era en un templo, en una fiesta, la solemnidad. Me dijo, yo estoy preparando a tu esposa. Y tu esposa, en 4 años te lo daré. 4 años, mire, yo ya tenía congregado 1 año y medio de pastor ya. Y 4 años más todavía, dice. Señor, yo dije, pero en 4 años. Y en mi mente dije, Señor, ¿de dónde será? Y mire cómo me leía la mente el instrumento de Dios. Que yo en mi mente decía, Dios, ¿cómo será? Voy a ser más claro para que no pienses mucho. Tu esposa no es del Ecuador, ni es de otro país, es de este país. Pum, dijo Perú, sin dudarlo. Y me dijo, voy a ser más directo, es Lima. Y ¡plac! Se prendió mi antena y dije, gracias Señor, ahora sí. Un momento, usted no va a predicar así, porque una persona que se contamina su mente y está pensando en estas cosas, ya no sirve para la palabra de Dios, ya es reprobado. Entonces me dijo, tengo que limpiarte. Y ahí el Señor reprendió en mi cuerpo y algo salió de mí, que es esa inquietud, esa impaciencia. Y entró la virtud de Dios, que es la fortaleza de espíritu. Y esa fortaleza que entró en mí me llevó a predicar por 4 años. Contra viento y marea, imagínense, porque en el camino iba a haber un montón de propuestas. Pero contra viento y marea, gracias a Dios, hemos terminado esta carrera. Por eso uno debe procurar pensar de una forma racional. El punto número 4 es que uno debe aprender a esperar. Y yo este punto lo aprendí durante 4 años. Esperando, esperando. Por eso decía en Romanos 9:22, otra vez lectura de la hermana Milagros, nos que hemos quedado en el punto número 4. Aprende a esperar. ¿Ya? Eso va para todos, para el agricultor, para el joven ahí enamorador, para la doncella que de repente está mirando a qué hora pasa el tren, para los hermanos que estamos delicados de salud. Libro de Romanos capítulo 9 versículo 22. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Romanos 8:25. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 25. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Ahora, si lo que esperamos, lo esperamos no viéndolo, pues tenemos que esperarlo, dice, ¿cómo dice, hermana? Con firmeza. Con firmeza. Ajá, con firmeza. Hay que esperarlo. Entonces, punto número 4 es aprende a esperar. Hay que esperar. Ya les he contado mi testimonio. Muchos se me han reído, me han hecho bullying, pero no me interesa porque yo sé que a muchos les va a ayudar. A otros de repente lo verán hoy como una burla, pasado mañana se van a acordar. Pero hay jóvenes manseos que lo están pensando. Y el que se apresura, un paso en falso puede ser fatal. Entonces yo agradezco a Dios que Dios no me dejó hacer ningún tipo de locura, porque en mi locura, en mi cabeza loca, de repente con quién hubiera casado, porque al último ya estaba desesperado ya, y no tanto por la parte carnal, si de repente lo van a entender así entre comillas, o sexual, sino era porque quería demostrar que sí podía casarme. O sea, eso ya entró en mi mente, que sí podía casarme. Porque todo, mi primo se casó, mi prima se casó y todos se casaban. Entonces, mis hermanos se casaban. Y yo, ¿por qué no puedo casarme? Entonces, dejando a un lado el deseo carnal o sexual, mi prioridad casarme era demostrarme a mí mismo que sí lo podía y a otras personas, porque ya me estaban haciendo bullying. Y cada que las cosas llegaban no se podía. Entonces, yo me agarré la cabeza y decía, ¿qué está pasando? Hasta un punto llegué a un tiempo y dije, de repente es la plata, aquí hace falta plata. Me metí de empresario, caí en manos de... ¿Qué no hice? Por querer alcanzar mi deseo o cumplir mi capricho, hasta caí en manos de personas de esos que enseñan, que dicen que
te van a hacer un gran vendedor, que te dan charlas de marketing, andaba hasta con corbata, con terno, todo, luchando por la vida, y cada vez caía peor. Andaba con zapatos de taco, un terno, y esos tacos me habían malogrado, creo, con los riñones. Caminaba puerta tras puerta golpeando para vender un lapicero o vender alguna cosa. Entonces todo esto me enseñó que uno debe aprender a esperar. Y no fue en vano, porque yo realmente ante Dios le agradezco, porque Dios me ha bendecido con una muy buena esposa. Una esposa virtuosa que tiene grandes cantidades de virtud, que día a día aprendo y conozco más de ella. Y yo le agradezco a Dios. O sea, no fue en vano esperar. Igual ha sido en mi trabajo, no fue en vano esperar mi trabajo. No fue en vano esperar con paciencia, cosechar lo que viene de Dios. Porque las bendiciones también se cosechan y con paciencia, así como el agricultor cuando siembra. No es que noche a la mañana usted tiene su buen carro. Ya viste, el que se impacienta pierde todo. Oye, hermano, dice que lo están disfrutando. No hay que disfrutarlo, hay que aprender el consejo. Sí, lo estamos aprendiendo y disfrutando, dice. Ah, ya. El punto número 5. A ver, antes de que pasemos del punto número 4, aprende a esperar. El hermano Osvaldo ha pasado enfermo. Vamos al hermano Osvaldo, como hay otro ejemplo. Ya nos hemos cansado de Pepito. Desde los 14 años comenzó a sufrir una enfermedad renal. Hasta los 19 años que rebotó la copa del vaso. Durante ese tiempo, imagínense, caminé de médico en médico. No se preocupe, hermana Rosa, no se preocupe, no me incomodo, yo realmente lo llevo con alegría. Lo digo de broma nomás. Sí. Entonces, imagínense, mi cara toda seria, molestota, pero estoy que a mí me controlo. Imagínense cuántos años esperaba mi salud. Médico y médico, ecografía tras ecografía. Y no hallaban nada. En mi reloj, ese era lo malo, que no hallaban. Y yo mientras más le decía, pero al médico, pero estoy sangrando. Pero no tiene cálculos. Pero estoy sangrando. Al doctor le decía, bueno, no sabes tú, me iba a otro médico. Viajé a la capital. Me hicieron otras ecografías en clínicas más caras. Como tenía dinero, porque trabajaba desde muy joven. Entonces, no se preocupe, hermano. No, estamos molestos. No, estamos ahí también riéndonos un poco. Entonces, continuamos. Yo, en aquellos tiempos, realmente lo que quería saber es qué tenía en mi enfermedad. Y no podía. Entonces, ¿cuántos años he padecido con una enfermedad? Casi 5 años. Para que Dios me sane, son 5 años. Yo les cuento la historia de que Dios me sanó en una cama y me curó de mis riñones. Pero eso suena como que fue de un día para otro. Pero yo he padecido 5 años en una enfermedad. Y así como a mí, hay muchas personas. Por eso dice que las escrituras fue dejado por consolación, para que por la paciencia nos enseñasen. Dijo en Romanos 15:4, donde nos quedamos. Uno de ellos, por ejemplo, es en San Marcos. San Marcos, ¿qué dice? En aquellos tiempos había una mujer que estaba enferma. San Marcos capítulo 5, versículo 25 y 26. Gracias, mis hermanos, gracias por ese aprecio que me tienen. Hay que aprender a esperar, el punto número 4. Y este ejemplo de aprender a esperar, hay personas que han pasado más tiempo que el hermano Osvaldo. Uno de ellos es aquella mujer. ¿Qué dice, hermano Milagros? Libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 25 y 26. Entre la multitud
había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Bendito sea el Señor. Una vez un hermano me dijo: hermano, ¿por qué no haces un libro de tu vida? No, ese es el libro de mi vida y ese está conmigo nomás. Y mi esposa lo sabe, y ella lo sabe cuando yo lo predico acá en vivo. Así nomás no abro ese libro. Mis hijos también aprenden cuando yo les comento acá. Yo les comento realmente porque algún día a muchos de ustedes esto va a servir. Hay muchas personas que son reservadas, no cuentan nada. Yo realmente, sea malo o sea bueno, lo cuento porque en algo va a edificar. Dice en San Marcos capítulo 5, versículo 25 y versos 26. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Imagínense, 12 años. Bueno, Osvaldo le queda chiquito, 4 o 5 años al lado de ella. 12 años soportando una enfermedad. Y ese es uno de los casos. Porque hay otro caso de otra mujer que pasó más tiempo. ¿Se da cuenta? Más tiempo pasó esta mujer. Y sin embargo nosotros a veces no podemos aprender a ser pacienciosos con Dios. A veces nosotros no somos pacientes con Dios. Por eso la Escritura nos muestra ejemplos para que nosotros aprendamos. Por ejemplo, había una mujer que tenía una enfermedad, no 12 años, sino la Biblia dice en Lucas capítulo 13, versículo 11 y versos 12. Libro de San Lucas capítulo 13, versos 11 y versos 12. Gracias, hermana Santa. Muchas gracias. San Lucas 13, ¿no? Lucas capítulo 13, versos 11 y versos 12. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 11, versículo 12. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad 18 años. Imagínense, el hermano Valdo casi 5. Esta hermana de flujo 12 años. ¿Y esta mujer cuántos años tenía? 18 años, una enfermedad. Y en los 18 años, nuestro Señor Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántos años pasó? 18 años. Por eso el punto número 4 es muy importante. Y así hay un montón de ejemplos. Me faltaría la mañana para ponerle la Biblia de personas que aprendieron, que por la paciencia han obtenido lo que esperaron. Por eso el punto número 4 es: aprende a esperar. Y vamos con este himno que se titula La paciencia de Job. Cuando mis hermanos que estamos ya desesperándonos, vamos a bajar un poco y vamos a ponernos pacienciosos. Recuerde que por la paciencia vamos a obtener la salvación. Amén, amén. Mi hermana Carmen Cerrón desde Trujillo, mi hermana Julia Vargas desde... mi hermana Carmen Cerrón desde Chorrillos, mi hermana Julia Vargas desde Trujillo. Mi hermana Vicenta. A ver, mi hermana Inés Torres, mi hermana Ernestina Rojas, ¿dónde estás?
mi hermana Mariluz Hermano Saavedra. mío, no te aflijas, tenga paciencia, Nos dice el Señor en la historia del profeta Job. Es lamentable de lo que sucedió, porque el diablo pidió permiso a Dios para probarle si es temeroso a Dios, y le quitó toda su riqueza y le llenó una enfermedad, y dijo así: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová me dio y me quitó. Y acá hermano Jim Correa, Coisco, mi distrito presente, dice, allá en Chimbote. Mi hermana María Luz Carazur, izquierdo, dice, aquí estamos, hermano Osvaldo. Mi hermano Raúl Capali, para su esposa Yari y hijas Ariana y Aresti. Alegremente alabando al Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Delia Alfaro, Marcos Alarcón, Erlinda Solís, mi hermano Freddy Méndez. A ver, palmitas. A ver, todos, cantemos, ¿ya? A ver, esas vocalistas, mis hermanas vocalistas, Cecilia Támara. hermano mío, no te aflijas, tenga paciencia, nos dice el Señor. Hermano Osvaldo, escuche. En la historia El profeta Job es lamentable de lo que sucedió, porque el diablo pidió permiso a Dios para probarle que es temeroso a Dios, y le quitó toda su riqueza y le llenó una enfermedad, y dijo así: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová me dio y me quitó. Hermano mío, no te impacientes. He aquí la paciencia de Job. Así es. Paciencia. ¿Y cómo dice esa guitarrita? Grupo musical Santuario. Hermana Delia y Aranga. Julia Almonacid, Cintia Inga, María Fernanda, Irma Vizcapoma, Karina Córdoba. Amén. Bien, bendito sea el Creador, Eterno Todopoderoso. Vamos a continuar nuevamente con las enseñanzas de nuestro Señor. Y para ello invito a tomar asientos. Yo también voy a tomar asiento para descansar un poco, porque ya viene la Santa Alabanza. Creo que estamos a 1 hora o 40 minutos de alabanza. Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, retomamos la Biblia, el cuaderno y el lapicero. Gracias a la voluntad del Señor, hoy estamos edificándonos en esta virtud que realmente a mí me hace mucha falta. Y yo sé que a todos, nadie puede decir yo soy paciencioso. Todo nos falta en una u otra forma. Como le dije yo soy paciente con mi esposa, soy paciente con mis hijos, pero en otras cosas no soy paciente. Por ejemplo, cuando a veces me toca la enfermedad, sí me impaciento. Pero
estoy tratando nuevamente de ganar en esta parte, porque esto es un proceso en que uno tiene que participar y poner de su parte. Por eso que en el punto número 5 dice, ¿cómo es una persona con paciencia? O sea, ¿cómo es esa persona? Tenemos que descubrirlo a través de las escrituras. Una persona con paciencia es una persona que sabe soportar a los demás sin importar la condición. No, que tú no me gustas, no, que tú no me agradas, no, que tú cantas feo. No, César, tú tocas feo. Entonces, una persona que tiene paciencia es una persona que sabe soportar. Y la paciencia es que uno lo soporta todo, que lo sufre todo, pero siempre esperando algo a cambio. Por ejemplo, hay muchas personas en la congregación, por ejemplo, los músicos, y dicen, no, pero este hermano canta mal. ¿Cómo? Pero con la paciencia, poco a poco el hermano termina ganando bien. A ver, usted no le tiene paciencia, otro le tiene paciencia, cuando acuerda, otro descubre esa joya. Después dice, no, ven hermano para acá, ven, canta con nosotros, hermano Jos. ¿Se da cuenta? Hay que ser paciente. Hay grandes músicos que se descubren por la paciencia. Un profesor debe ser paciente para poder ganar. Para aprender mismo hay que ser pacientes. ¿Se da cuenta? Hay que ser pacientes en todo. ¿Cómo es una persona paciente? Una pregunta. El libro de Efesios, capítulo 4, versos 2. Efesios, capítulo 4, versos 2. El hermano Osvaldo está con esto que no sé qué le pasa, entonces él también ya hay que tener paciencia. Si no tenemos paciencia, la impaciencia nos puede ganar y de repente terminamos en algo malo. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Amén, aleluya. Entonces dice en Efesios, capítulo 4, versículo 2, dice el Señor, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en el amor. Humildad y mansedumbre, con paciencia. Hay que soportar los unos a los otros. Hay que soportarnos. No todos somos iguales. Los dedos de la mano tampoco son iguales. Uno es más largo que el otro. Uno es más grueso que el otro. Entonces tenemos que irnos nosotros mismos soportando. La virtud de la paciencia se conoce. En todo campo, la paciencia es necesario. Nada nace de la noche a la mañana. Nadie gana de la noche a la mañana. A veces uno sale rápido, apurado a comprar algo y dice, no lo hallo. Y a veces por ser impaciente, la ama le dice, hijo, pero lo compramos mañana. No, hoy día mismo tengo que comprarlo. Pero no hay, venimos otro día. No, hoy día. Y por ser impaciente va y compra cualquier cosa. Y a veces le sale hasta malo por no esperar. En la salud debemos ser pacientes, porque vuelvo y repito, nada se cura de la noche a la mañana, salvo que venga del poder de Dios. Cuando viene de Dios, de lo alto, ese poder, ese sí nos sana en un momento. Pero claro que atrás también hay que contar los años que estuve enfermo. En la sanidad, por ejemplo, la sanidad de parte de Dios. Cuando hay la sanidad de parte de Dios, hay hermanos que tienen una autoridad que Dios les da un poder fuerte. Entonces ellos cuando reprenden, el espíritu inmundo sale o sanan inmediatamente.
Hay otros que no tienen esa misma temperatura o ese mismo grado de poder. Entonces cuando hacen sanidad, los mandan a veces hasta 15 días a cama. Y el hermano dice, no, pero 15 días en cama, tienen que esperar, hermano, si quiere sanarse. Y hay hermanos que no esperan y a los 10 días se levantan, se van a trabajar y nunca se sanan. Y luego estamos de repente desesperados. Eso es en lo espiritual. En lo espiritual, una operación, se lo digo porque lo he vivido y porque lo conozco. Una operación, por ejemplo, un cambio de corazón. El Señor, a través de su Espíritu Santo, bendito sea el Kadosh, en su Espíritu Santo, una vez me hizo ver esto y participar de una operación. Esa persona demoró 15 días postrada en una cama. Y esa persona anhelaba su sanidad. Y a los 15 días esa persona se levantó y hasta el día de hoy vive y es sana. Esa persona fue descartada por los médicos por un soplo al corazón y ya había vuelto de un paro cardíaco. Quiere decir que un mes tenía de vida. En un mes iba a perecer. Entonces, como tenía solamente un mes, su esposa estaba asustada que iba a morir, que se iba a quedar viuda. Pero como el Señor intervino, lo operó y lo sanó, 15 días le mandó a guardar. Y esos 15 días el hombre hasta el día de hoy vive. Esto hablo de esta sanidad, ocurrió en el año 2006, 2005, 2006. En ese tiempo ocurrió. Y sé que esa persona me debe estar viendo, me verá después porque es amiga mía en Facebook. Hasta el día de hoy vive. Y le da gracias a Dios. Entonces, espiritualmente, mire, 15 días. Espiritualmente. Ahora, una operación terrenal. Su recuperación en cerrar los tejidos demoran entre 3 meses. Externamente, internamente creo que pasa más de un año. Los que son ahí, que hacen cesáreas, o las mujeres que han sufrido cesáreas, deben entender que una operación demora hasta un año en recuperarse. Entonces la sanidad en los médicos terrenales demora un poco más. Es un proceso que lleva una paciencia. Y en esa paciencia uno puede ganar. Una persona tiene una infección, no es que se come todos los medicamentos o los antibióticos y se cura. Es un protocolo, un proceso. Una pastillita cada 8 horas por 15 días, imagínense. Y estar atento a la hora de la pastillita. Entonces las enfermedades en el mundo nos impacientan, pero hay que ser pacientes, porque sin paciencia no se gana nada en este mundo, nada se puede ganar. Con la paciencia usted puede ganar hasta su vida y grandes cosas. Hemos dicho que cómo es una persona con paciencia, una persona que sabe soportarse a sí mismo y a los demás. Una persona que predica a las demás personas, que les habla, pero también de una forma pacienciosa. Por eso es llamado una virtud, y dice en Tito capítulo 2 versos 2, que un predicador o un anciano en la iglesia debe ser con este tipo de virtudes, para ser una persona con paciencia o paciente. Libro de Tito capítulo 2 versos 2. Ahora, esa paciencia que tiene un enfermo no va a ser por siempre. Cuando sus oraciones de usted llegue a Dios, y esto por eso hay una paciencia. Hay hermanos que me dicen, hermano, pero ¿cuándo me curaré, hermano Osvaldo? Si yo fuera Dios le dijera mañana, pero no soy Dios.
Entonces, eso depende de Dios. Hay muchas personas que se retiran. No, hermano, dice, creo que no voy a curar nunca. Y se van, entonces no se curan. Y los hermanos que por la paciencia y por su voluntad que tienen a Dios, su disponibilidad, porque una cosa es la entrega a Dios con la paciencia y otra cosa es que uno no se entrega a Dios, o sea, camina en su vida mala y es impaciente. O sea, no cambiamos, seguimos iguales como la vida antigua, hacemos desórdenes, no practicamos las cosas que le agradan y queremos sanarnos. Entonces eso ya no es dable. Dios va a sanar a las personas de buen corazón, personas que se quebrantan, personas que quieren servirlo. Eso Dios va a orar. A estas mujeres, a la mujer del flujo, la sanó por su fe, su perseverancia, su disposición para con Dios. Esta mujer de 18 años también la sanó el Señor, la liberó, porque ella iba todos los sábados a la iglesia. Todos los sábados. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versos 12, hermano Milagros? Libro de Tito, capítulo 2, versículo 2. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. La palabra soportar, significado de paciencia. En la Biblia profética Reina Valera dice que los viejos sean templados. Se refiere a los ancianos en la iglesia. Graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en el compartir y en la paciencia. Y en la paciencia. Tiene que ser un predicador con paciencia. No puede ser apurado. A veces tratamos de predicar. Dice, tome nota. Libro de tal, capítulo 20, versículo 5. Libro de Ezequiel, capítulo 20, 40, 80. Libro de Apocalipsis, hermano, un ratito. Por favor, apúrense porque tiene que ser rápido. En realidad tiene que ser rápido. En la Biblia tiene que ser ágil. ¿Qué pasa? Están muy lentos ustedes. Pero así exhortan. Entonces los pobres niños dicen, no van a aprender así nunca. Hay que ser pacienciosos con ellos, como fueron con nosotros. No es que nosotros desde que nos congregamos hemos corrido. Yo cuando me congregué era totalmente una persona nueva. Yo preguntaba al hermano, calle hermano, escucha. Yo quería aprender, yo era muy preguntón desde muy joven en las escrituras. Hermanito, disculpe hermano, no te entendí, pero ¿qué quiere decir la palabra? Hermanito, por favor, no interrumpas, deja continuar con el tema. Hermanito, pero es que... Hermanito, ya me agachaba. Yo me quedaba con varias dudas. ¿Pero por qué dice en la Biblia? No aborrecerás. ¿Qué significa no aborrecerás? Hermanito, y la palabra... Hermano, por favor, otra vez. Si va a seguir ese hermanito, va a ir de la iglesia afuera. Y ya, mejor me queda callado. Y decía, ¿entendieron, hermanos? Amén. Amén, decía yo también. Pero pues no sabes nada. O a veces escuchaba yo que estaban predicando y no faltaban las mamás. ¿Por qué las mamás tienen que congregar? Ni modo que las mamás los van a dejar ahorcando a los hijos en la casa. Tienen hijos. Y van a la iglesia con sus hijos. Y lo sientan a sus hijos ahí en el pie, le tiran lo típico del israelita, su mantita y sus juguetes. ¿Ya? Y se amarran ahí una mamila y cuando el niño llora, ¡fuck! Se la ponen. Ya, está tranquilo. Y si, hermano, pastor, ¿qué dijo? Tal de allá listo, hermano. Y cuando comienza el niño, tengo hambre. Y a veces hay niños que los ponen a ayuno. Entonces, y esto yo vi en el de octubre arriba. Y el niño le agarraba al padre y le decía, papá, tengo hambre. Y el predicador estábamos hablando de la reconciliación. Yo estaba también anotando. Y dice, papá, tengo hambre. Yo miraba, papá, tengo hambre. Papá, tengo hambre. Gritado el tío, ¡guau! Gritado durísimo el niño y todos miraban.
Y el niño, tengo hambre, gritaba. Y yo miraba al niño y un hermano le dijo, manito, llévalo a comer. Usted no sabe. Shh, ya, siéntate. Y el día de vuelta se callaba. Otra vez seguíamos y ahora tu vuelta notando. Tengo hambre, gritaba entre el niño. Hasta que yo dije, por favor, hermanito, y yo lo participara algo al niño. Y hasta que de repente digo, a ese niño ya, cállenlo. Entonces, poco más lo llevan a colgar. Hasta que se comió y se hizo galleta de coco. Y entonces a veces los niños en la iglesia también un poco nos sacan la paciencia. Y los predicadores ahí como que de repente también nos perdemos. Yo cuando he predicado, ¿verdad? Llora un niño, no llora un niño, igual yo continúo predicando. Porque la persona que se toca un tema y se concentra en el tema, no hay quien lo desconcentre, es algo que se caiga al techo. Y los hermanos tampoco, lo de menos. Pero hermano que está en el púlpito a veces tocando un tema y por ahí menos un niño llora y ellos mismos están desconcentrados. Y ya, cállense niño, hermana, saque ese niño. Hermanito, pero no tengo de dejarlo. No sé, bótalo afuera. Entonces, ¿qué va a hacer con el niño? Hay que ser pacientes. Hay hermanos que agarran la Biblia y dicen, es como le van a milagros. Mi hermano, mira, yo le digo un texto y está en la luna. A veces, ¿qué texto me dijo hermano Osvaldo? Yo nuevamente le repito, no tengo por qué poner impaciente. A veces le digo Tito 4:5 y me lee el 6. Y yo que le digo, no hija, no es ese, es el 5, léeme. Eso de repente me levanto y le volteo los lentes. Como una vez un pastor le dijo a su mujer en vivo, estaba predicando el amor, de la caridad. Estaba predicando el amor y la caridad. Y no sé qué le hizo a la mujer. Y el pastor se perdió, se nubló. Era un pastor de otra iglesia. Y esto fue viral en Facebook. Esto fue viral en Facebook. Ni siquiera estoy contando un chisme, nada, ni un cuento. Creo que la mujer no puso bien la cámara. No sé, el hecho que el esposo se paró y ¡fua! Le metió un cachetadón a la pobre mujer. Y salió en vivo eso. Y ese pastor era viral, tenía cantidad de seguidores. Y así mismo también se hizo viral su fama de pegalón. ¿Cómo quiere que su mujer, ni que su mujer siga un curso de televisión? Le van a milagros, se ha aprendido poco a poco. Yo no le puedo reclamar nada porque ella también, ni yo sé. Yo que sé es un poco las escrituras. Y es un poco. Entonces no puedo reclamarle nada. Entonces nosotros mismos somos impacientes hasta con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestras ovejas. Cuando predicamos a las pobres ovejas, no les tenemos paciencia. Hay hermanos que dicen, libro de Mateo, capítulo 20, ay hermano, por favor siéntate ya, hermano, lea usted. ¿Se da cuenta? Quiere que el hermano sea una bala, quiere que sea, pero eso puede ser él, yo, porque somos viejos sin el conocimiento de Dios. Pero los nuevos, ¿qué les puede reclamar? Creemos que los nuevos cojan la Biblia y la abran como gas. Entonces por eso Tito no se equivoca que dice que uno debe ser sano en la fe y debe ser paciencioso. Así es una persona de paciencia, una persona que tolera. No todos en la iglesia son viejos en el conocimiento. Hay niños, pueden ser de 60 años, pero son niños delante de Dios. Dice en la vida el hermano Ollanta, dice, fue muy paciencioso con su esposa. Bueno, hay personas que tienen paciencia. Y esto es una virtud. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 4 versos 2, aun cuando uno exhorta, 2 Timoteo capítulo 4 versos 2. Tome nota por favor. Cuando uno exhorta, dice la escritura, 2 Timoteo capítulo 4 versos 2,
La Escritura manda que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y exhorta con toda paciencia. ¿Se da cuenta? Y exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice la hermanita Anita Vilca, dice, y pobre que le reclame, ya no saca al aire, dice. O sea, en su iglesia ni cómo puede reclamar porque ya lo sacan, dice, adelante, a ver. Dice que un ministro de Dios tiene que ser paciencioso. Por eso que dice en 2 Corintios capítulo 6 versos 4. 2 Corintios capítulo 6 versos 4. Aquí todos mis hermanos están desfogándose todo lo que les han hecho, creo que están contando todas sus tristezas, sus experiencias, igual que el hermano Valor, sino que ustedes no están al aire y creo que no las contarían en vivo. 2 Corintios capítulo 6 versos 4. Antes, sabiéndonos en toda cosa como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Antes, sabiendo en todas las cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Se da cuenta? Dice la hermana Flor Encarnación. Al contrario, en todo damos nuestras de que somos siervos de Dios, porque nos soportamos con mucha paciencia los sufrimientos y las necesidades y las dificultades que hay. Y las dificultades. A veces en la iglesia mismo somos intolerantes con nuestros feligreses. Y por eso que a los pobres hermanos los estamos enfriando y se están yendo a otros lugares. Porque en otros lugares hay amor, hay paciencia. Somos nosotros los pastores quienes estamos haciendo desviar el rebaño de Dios por nuestra impaciencia. Estamos botando nosotros el rebaño de Dios. Y nuestro maestro Ezequiel y su hijo, el misionero general, el señor Ezequiel Jonás de Agustín Molina, ha hablado hace varios días y ha dicho que hay que mantenernos en la unidad, hay que soportarnos. Pero eso no aprendemos, creo que. Nos ha exhortado a que vivamos en la unidad, en armonía, y eso es paciencia. Pero hermano, es que esta persona está yendo por arriba. Déjenlo que vaya arriba. Si va abajo, que vaya abajo. Y si va al centro, que vaya al centro. Hay que ser pacientes. Hermano, pero este hermano ya es... no entiende. Algún día entenderá, hay que ser pacientes. Algún día cambiará. No lo va a cambiar usted a golpe. Hay hermanos que le quieren caer a golpe para que entienda la iglesia. Antiguamente me acuerdo... Ustedes están en una promoción, como se dice, suave. A los inicios habían hermanos mayorcitos con 3 puntas en mano. Y pobre de que usted diga algo. Esos son los hermanos del 40, del 60. Cuando tuvo nuestro hermano Chiquiel. Van a mirar, se recordará. Ahí no había paciencia. Niño que lloraba, niño que... me decían el 3 puntas. O sea que hoy en día estamos en esa gracia divina. Estamos en esa armonía. Estamos en el tiempo de aprender con amor. Hay que aprender con amor.
Entonces, tribulaciones, necesidades y en angustias, con paciencia. En lo que estemos pasando, pero con paciencia. Nosotros nos gloriamos en las iglesias por ver la paciencia de los que realmente son apóstoles o ministros o predicadores de la palabra de Dios. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4. Practiquemos la paciencia y nosotros seremos quienes nos alegremos de nosotros mismos también, de ver que hemos ganado esta virtud que es la paciencia. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4. Todos están que se recuerdan, como la uni, como los grupitos, como las universidades. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4. Vamos a leer la escritura. Todavía tenemos tiempo. Luego estaremos viendo que debemos hacer la obra de Dios con paciencia. Ese es otro punto que nos está faltando. Luego, como subtítulo, vamos a ver otra parte de la paciencia. Para terminar esta parte, dice el Señor, según de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Hay muchas personas que admiran a otras personas, dicen, wow, esta iglesia sí, realmente qué paciente es. Cómo han esperado y cómo Dios... Hay iglesias que han esperado y que Dios, en la paciencia, les ha bendecido. Hay a veces iglesias que tenían 4 o 5 almas y dijeron, no, ya esta iglesia hay que cerrarla. Y dicen, no, yo sé que va a venir más almas. Y poco a poco llegó alguien que por ahí entendía las escrituras y comenzó a predicar y comenzó a crecer la iglesia. Dice la Biblia de nuestra hermana Yesenia Melgarejo Loyaga. Hay hermana que dice, hermano Osvaldo, dice, siempre esperé que algún día predique el tema de la paciencia. Y ahí está. Se da cuenta, también la hermana tenía paciencia esperando que algún día predique ese tema. Segundo Tesalonicenses capítulo 1, versos 4. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias, que Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de nosotros, las persecuciones y aflicciones que sufren. Yo hablo con mucha alegría, con mucho gozo, de ver grandes hermanos como hermanas predicadoras, que tienen este hermoso don, esta hermosa virtud de la paciencia. Hay muchas hermanas ahí que han dado todo su tiempo a la iglesia de Dios, que ya tienen sus años y que por motivos de su enfermedad o por su edad hoy están en casita. Ellos se recuerdan todo lo que han experimentado y han vivido en este pueblo y saben que todo lo obtuvieron a raíz del tiempo, y el tiempo va de la mano con la paciencia. Hay muchas madres que esperaron ver algún día congregar a sus hijos y que la paciencia les ha traído a ellos, les ha traído esa alegría. Aquí en la página hay un hermano, no sé si me está viendo, que su madre y su padre dicen que lo predicaban y nunca quería congregar. Lo llevaba a la iglesia de niño, pero porque era niño aguantaba. Cuando ya creció ya no iba. Y su madre y su padre lo dejaron. Pasó el tiempo y en la pandemia comenzó a enfermar. Y un día le hablaron de la página, la palabra de Dios y Fronteras, Aimimpu.
Y el hermano entró y poco a poco le fue gustando, hasta que fue congregando, hasta que el Señor tocó su corazón. Y un día recordó las palabras de su madre y de su padre, y llorando dijo: Señor, desde hoy te serviré. Y su esposa es otra tarea de él. Él recién se estaba convirtiendo. Y esta fiesta, o este 10 de octubre, subió a Cieneguilla y ya tenía su cabello largo. En 1 año, 5 meses, su cabellera ya estaba grande, su barbita. Y realmente es una alegría para mí saber que la palabra de Dios con paciencia se cosecha. Esperando, poco a poco, vamos creciendo, vamos cosechando las almas. Hay muchas iglesias que a través de la prédica y el compartir de la palabra, gracias a ustedes que llevan siempre este mensaje a los vecinos, a los amigos, a los familiares, se ha podido rescatar almas para el Señor, se ha podido ganar almas para el Señor. Hoy en día hay muchos hermanos que quieren congregar en nuestras iglesias, y gracias a esta doctrina. ¿Por qué? Porque se predica una doctrina con paciencia, una doctrina que se tiene que entender, no llevando a la hermandad al enredo, a la confusión. Para eso no fuimos preparados los predicadores, sino para dar alternativas, soluciones. Hay que ser pacientes, hay que saber escuchar. Muchas personas también desean que les escuchemos, no solamente que los presionemos, sino también que los escuchemos. Y se ha sabido escuchar a muchas personas. Como subtítulo, pongan ahí: hacer la obra de Dios con paciencia. Hacer la obra de Dios con paciencia, como subtítulo. Este es otro tema. La predicación, los trabajos comunitarios, las obras de bien social, la construcción de iglesias, el mismo partido político, FREPAC. Todo lo que usted haga para Dios, hágalo con paciencia. Apocalipsis capítulo 3, versos 10. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis capítulo 3, versos 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora, de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Cuán fundamental es mantener la palabra de la paciencia de Dios. Hay que ser paciente. Job esperó pacientemente durante años, enfermo, sin esposa, sin hijos, sin bendición, teniéndolo todo. Tuvo que perderlo todo para aprender el valor de la paciencia y de la perseverancia. Pero al final Dios premió esa paciencia. Lo bendijo 2 veces más de lo que tuvo. Le entregó una buena esposa. Llegó a tener unas hermosas hijas como hijos. Y le dio salud. Y vivió y vio hasta sus nietos. La paciencia tiene un premio. Y es por eso que nosotros debemos aguardar con paciencia esta salvación, no inquietándonos, no dejando nuestra iglesia, no dejando de congregar. Precisamente la paciencia de los santos se muestra en guardar los mandamientos, no en alejarnos de los mandamientos. Libro de Apocalipsis capítulo 14, versos 12. Apocalipsis capítulo 14, versos 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y llevan la fe de Jesús.
No, hermano, pero ¿para qué guardamos el mandamiento? Hermano Osvaldo, ya esto creo que ya pasó. Mi vecino me está diciendo de que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y con este cuento hay muchas doctrinas. Yo veo a diario muchos pastores. Ha salido un sacerdote ahora a la moda que los reta a cuantas personas y se les hace ver su error. Pero sabe con quién también buscar. Y pone unas preguntas, algo irracional. Y la persona que realmente se puede decir es ignorante en el conocimiento de Dios, es fácil de llevarse. Con 2 o 3 palabras usted convence. Pero una persona que conoce es difícil. Yo veía el día de ayer como un predicador le hablaba a otro, le decía, pero tú muéstrame la Biblia. Tú muéstrame en la Biblia que estos mandamientos que trajo Jesús ya no son de Dios. Yo te puedo mostrar en la Biblia que esos mandamientos, porque el predicador se trataba de evadir al sacerdote, al cura, este padre Luis Toro, y le decía, pero el Señor dice en San Juan 14, 16, 15, perdón, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, hay que guardar los mandamientos. Te decía, no, esos mandamientos se refieren a los mandamientos nuevos. No a los mandamientos antiguos. A ver, sácame un texto bíblico que diga que esos mandamientos son antiguos. Porque cuando Jesús murió y resucitó, Él trajo un mandamiento nuevo y le sacó 1 Juan 2:8. Y con eso lo liquidó al pobre adventista. El hermano no sabía para dónde dar vuelta. Y con un poco más de floro, digámoslo así, un poco más de acción, de mano, de voz, de levantó la voz, poco a poco lo fue enterrando. Pero imagínense, él le dijo, muéstrenme un texto. Hay un texto, y 1 Juan 2:7 claramente dice, no es que haya otro mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo es la palabra de Dios. Mandamiento antiguo es la palabra. Entonces, la paciencia de los santos está en guardar los mandamientos de Dios. No se deje convencer por palabras útiles o vanas, o que los persuadan por humana sabiduría. Ellos pueden estudiar teología, pueden conocer 7, 8 años la Biblia, porque esas personas así por así no aparecen. Ellos han estudiado. Yo quizás a su altura de ellos en conocimiento podría estar, como decir Jacobo, Isaí. Pero tampoco me puedo sentir menos, porque tengo esa confianza en Dios y sé que lo que aprendo día a día y lo que conozco y lo que he vivido y lo que he palpado con mis manos y que he visto el poder de Dios, sé que no estamos en cualquier pueblo. Sé que Dios nos ha establecido en un lugar correcto, pero que muchos por la impaciencia estamos terminando de destruir lo que Dios ha formado con las manos. Estamos sacando otro tipo de enseñanzas, otras profecías, y estamos perturbando el conocimiento de los hermanos. Otros nos estamos retirando de las iglesias. Pero Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis. Yo sé que aquí hay muchos que me están escuchando. Y sé que hay personas también que me escuchan de otras religiones. Y no los llamo a un debate o de repente a que creerme superior a ellos. Pero es que la escritura es clara. No hay manera de querer interpretarlo más de lo que ya está. Los mandamientos de Dios son los mismos que trajo en el tiempo antiguo, le fue entregado a Moisés. Y que en ese tiempo los trajo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo trajo esos mandamientos. Esa es otra pregunta que este sacerdote le hizo al pobre, al hermano adventista. Y el hermano adventista no supo responderle. Le dijo, esos mandamientos que trajo el Señor Jesús son de Él, no son de su Padre. ¿En qué parte la Biblia dice? Y el hermano tampoco supo responder. Pero en San Juan 12, 49 y 50 está claro. Yo no he hablado de mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Él me dio mandamientos de lo que he de hablar y lo que he de enseñar. Está claro. Entonces hay muchos hermanos que me llaman y dicen, hermano Osvaldo, pero
un familiar me dio este texto y con este texto me he perdido y ahora creo que estamos mal, de repente no estamos en el lugar correcto. Aquí está la paciencia de los santos. Aprenda a tolerar, a sufrir, a soportar. Aquí estamos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús o de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le decimos amén al Señor? Amén. El Señor conoce nuestras obras. Si levanta iglesias, si hace provisión social, si de repente es un predicador, si de repente lleva a través de la música, la doctrina. El Señor conoce el amor que le pone al servicio de Dios. Hay hermanas Dorcas que me ven de las iglesias, hermanas disciplinas que brindan su apoyo en esta institución. Yo conozco tus obras, conozco el amor que tú tienes a mi servicio. Después de Apocalipsis capítulo 2 versos 19. Apocalipsis capítulo 2 versos 19. Y vamos a avanzar porque el tiempo nos va a ganar.